Frases y citas célebres sobre la educación. Muchas veces no le damos la importancia que se merece al hecho de aprender. Estas frases y citas célebres sobre la educación de filósofos, escritores, políticos o pensadores te harán reflexionar más de lo que crees sobre su valor. Es algo que ocurre también con las frases sobre el tiempo, por ejemplo. El sentido común no es el resultado de la educación. Autor de esta frase, Víctor Hugo. Vamos a analizarlo. El sentido común no es el resultado de la educación. Es un sentido común de los sentidos. El educarse es una forma del aprendizaje, pero para cada paso que demos en la vida tenemos que tener coherencia con nuestros actos. Y lo aprendemos en el sentido práctico de la vida. Así que el resultado de la educación no es terminar la educación, sino aprender el paso a paso que nos permita dar un sentido a la vida, un sentido a lo que trazamos día tras día para lograr nuestros objetivos. Por eso la frase del sentido común no es el resultado de la educación es muy bien pensada. No es llegar a decir que nos terminamos de educar para tener un sentido común. El sentido común es el que formamos dando pie al paso a paso, cayéndonos y levantándonos y volviéndonos como el roble para ser fuertes. Y cuando ya tenemos la educación, sabemos valorar, pero ese direccionamiento nos lo da, es el sentido común, el paso a paso de la vida. El sentido común es el resultado de la educación, Víctor Hugo. Otra frase. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Jean-François Lyotard. Lo repito otra vez. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Jean-François Lyotard. La verdadera educación se dedica al tema de la acción a través de ese conocimiento, un conocimiento aplicado. El conocimiento aplicado permite transformar realidades. Al transformar las realidades, transformamos vidas. Al transformar vidas, transformamos sociedades. Al transformar sociedades, transformamos el mundo. Así que es muy importante darle visibilidad al arte de la educación, aprender, aprehensión con H intermedia, a dominar el conocimiento para poder transformar una sociedad y darle un sentido a la vida. Así que repitamos esta frase educativa que es: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, a través del pensador Jean-François Lyotard. Y vamos con otra frase importante. No todos los lectores son líderes, pero todos los lectores se convierten en líderes. Harry S. Truman. Muy importante. El leer a diario, el prepararse a diario, define qué es una persona que no es en cuanto a su estructura mental, en cuanto a su conocimiento. Lo importante es que dice, no todos los lectores son líderes, pero para ser líder es necesario ser lector. Sí o sí se requiere esa parte fundamental, porque si tú no sabes hacia dónde está direccionado tu vida, hacia el puerto que vas a llegar, hacia dónde quieres tener objetivos claros, necesitas educarte, necesitas leer. En leer está el aprendizaje de la vida y solamente así podrás ser líder, solamente así podrás manejar organizaciones, solamente así podrás tomar decisiones importantes. Así que hay que estructurarse y hay que cambiar ese chip, hay que mover el coco que tenemos en la cabeza a través del conocimiento. Así que repetimos esta frase de este gran pensador. No todos los lectores son líderes, pero todos los lectores se convierten en líderes. Harry S. Truman. Muy interesante esta frase. Otra frase. A menudo damos a los niños respuestas para recordar en lugar de problemas a resolver. Roger Lewin. La repito. A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver. Roger Lewin. Es totalmente cierto. A menudo le damos a los niños unas respuestas en buscar los problemas a resolver, ponerlos a ellos en el tema creativo, enseñarles a buscar soluciones, a encontrarles soluciones a los problemas, como lo practicamos en nuestros videos anteriores. La verdadera inteligencia es la capacidad de solucionar los problemas de manera asertiva, de manera clara, pero en el menor tiempo posible. Entre menos tiempo nos demoremos solucionando un problema,
teniendo una solución oportuna, más llegaremos rápido al siguiente nivel de la vida. Esto es muy claro. Así que repetimos esta frase que nos parece muy importante. A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver. Roger Lewin. Muy interesante. Otra frase. La educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental. Frederick Douglass. La educación. ¿Qué seríamos sin la educación? ¿Qué seríamos sin el conocimiento? ¿Qué seríamos sin tener norte en la vida? ¿Qué seríamos sin saber? ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo nos entenderíamos? ¿Cómo podríamos llegar a hacer cualquier proceso si no tenemos un sistema educativo, una estructura mental que nos permita crecer, trascender, aprender y ir más allá? Porque el conocimiento nos permite hablar, el conocimiento nos permite interrelacionarnos con el prójimo y poder de esa manera tener una verdadera calidad de vida. Sin conocimiento, sin estructura, sin educación, no somos nada. Así que hay que leer, hay que aprender, hay que estructurarnos, hay que prepararnos. No queda más opciones. Si no lo hacemos, estamos fuera, outside de la sociedad. Repito esta frase. La educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental. Frederick Douglass. Un niño con falta de educación es un niño perdido. John F. Kennedy. Un niño sin educación no es nada, porque no sabe para dónde va, qué esperanzas tiene en su vida. Ahora, si quiere ir en busca de los sueños, se tiene que educar. Para todo es necesario tener un proceso educativo, un proceso de aprendizaje, un proceso de entendimiento, de analizar etapa por etapa a dónde se quiere llegar en la vida. Así que esa frase es muy vital, importante. Por eso no podemos permitir que a los niños les falte educación. Por eso están las bibliotecas, por eso están los audiolibros, por eso está el internet. Pero la internet es lógicamente bien utilizada, donde los niños pueden aprender cuentos, pueden aprender moralejas, pueden aprender frases importantes y lo más importante, aprender y formarlos en valores, en principios, en esa deontología tan necesaria para ellos. Y en esa formación, recordemos que un niño de 1 a 5 años está formando su cerebro, está adquiriendo conocimientos, ahí donde se forma después de ese proceso su personalidad, lo que hagamos entre 1 a 5 años. Así que, ¿qué alimento se le va a dar? Pero no solamente al alimento de comer, sino al alimento de la educación, para que ese niño realmente nazca con esperanzas. Y si podemos también a ese niño darle un instrumento musical, porque hay una frase que dice que el que toca un instrumento musical nunca empuñará un arma jamás. Así que es muy importante darle una educación efectiva al niño, darle amor, darle cariño y ayudarlo a avanzar para que sea un ciudadano de bien y para que los sueños que tenga y metas pueda cumplirlo y llegar a un nivel de hacer feliz a otro a través de lo que él hace. Esa es la verdadera realización de la vida. Otra frase importante que nos parece es: un ser humano no alcanza sus cosas más altas hasta que está educado. Horace Mann. Lo repetimos porque es muy valioso e importante. Un ser humano no alcanza sus cotas más altas hasta que está educado. Horace Mann. Definitivamente la educación es el modelo, el cambio a seguir, es trascender, es llegar al siguiente nivel. Es cuando tú tienes el conocimiento, entiendes la ruta, entiendes los procesos, sabes cómo todo va encaminado. Pero si no sabes eso, estás muerto, estás en el ostracismo, estás en la oscuridad, como en el mito de las cavernas. Estás atado a una cueva llena de oscuridad, porque no has visto lo que te permite ver la luz del conocimiento, porque te permite llegar a nuevos nortes, a nuevos puertos, a nuevos modelos y maneras de vivir la vida. Es vital e importante, efectivamente, como dice la frase, para alcanzar esas cotas altas, tenés que emprender y estar preparado para que cuando te lleguen las oportunidades las puedas coger. Hay una palabra que dice
que la flecha perdida y la oportunidad perdida, no la dejes escapar. Se nos presentan las oportunidades, pero si no estamos preparados, si no estamos educados, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a llegar al siguiente nivel de nuestra vida? ¿Cómo vamos a impactar a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestra propia vida si no tenemos un mínimo de educación? Y no solamente un mínimo, entre más nos preparemos, vamos a ser adiestrados. Una educación con conciencia es una educación que lleva al descubrimiento, que lleva a la realización, que lleva a la transformación personal para transformar el tejido social de nuestra historia. Muy, muy importante esta frase. Otra frase que nos parece vital es: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. El autor Confucio, se la repito: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Confucio. Con educación podemos hablar, podemos darnos a entender, podemos saber a dónde vamos, qué hacer. Lógicamente, cuando entendemos a dónde vamos, qué hacemos, y frente a la comunicación interrelacional frente al otro, generamos confianza, precisamente porque ya entendemos los motivos, la forma de ser, entendemos al otro, entendemos lo que vamos a hacer en la vida, pues sabemos para dónde vamos. Y cuando sabemos para dónde vamos, cuando sabemos que ese barco va por un buen puerto, un puerto seguro, o está destinado a lograr un objetivo, generamos esperanza, porque ya ahí se parte una esperanza de vida, una oportunidad de poder hacer algo con un objetivo claro, y lógicamente genera tranquilidad. Y esa tranquilidad se manifiesta en la paz, porque ya sabemos que como nos educamos, como generamos confianza y como generamos paz, estamos destinados a vivir la vida en plenitud y a darle la vida a lo mejor de cada uno de nosotros. Ahí está la clave del conocimiento. Hay otra frase muy importante que dice de la siguiente manera: la sabiduría no es producto de la escolarización, sino, efectivamente, de un intento a lo largo de la vida de adquirirlo. ¿Quién es el autor? Albert Einstein. La sabiduría no es un producto de la escolarización, sino de un intento a lo largo de la vida de adquirirlo. Efectivamente, la sabiduría se adquiere a través del tiempo, de los procesos de aprendizaje continuo. La escolarización es parte que nos enseña, que nos dan una ruta. Eso es como cuando uno le dan las herramientas para aprender, para decir, para sumar, para restar, para matemáticas, para aprender el español, el lenguaje. Nos dan unas herramientas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, pero somos nosotros, cada uno con nuestras acciones, que vamos a tomar la decisión, o si corremos la milla extra, si queremos alcanzar esa meta, si queremos llegar realmente a trascender en nuestra vida, pues para ser sabios tenemos que aprender todos los días a ser humildes, aprender a vivir, aprender a evitar los problemas, aprender a ser solucionadores de problemas, aprender a vivir en agrado con Dios, aprender a vivir en temor de Dios todo el tiempo y dejar que su sabiduría tome nuestro corazón y hacer ese camino y esforzarnos, porque si queremos algo no van a ser de la noche a la mañana. Si queremos algo tenemos que tomar decisiones reales, puntuales, y para lograrlo. Toma las decisiones, lo repetí la otra vez en las anteriores frases. P más A es igual a R. P más A es igual a R. Pensamiento más acción es igual a resultado. Así que tenemos que adquirir esa sabiduría con el esfuerzo, con el tiempo. Y poco a poco vamos aprendiendo y sacando y valorando lo mejor de la vida, aprendiendo de esos pequeños detalles que transforman vidas. Repito, la sabiduría no es un producto de la escolarización, sino de un intento, efectivamente, a lo largo de la vida por adquirirlo. Albert Einstein. Vamos a otra frase importante. El estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma. Leonardo da Vinci. Efectivamente, estudiar sin tener un propósito, estudiar sin pasión, sin amor, ¿qué objetivo tiene? ¿Cuántas personas van a las escuelas, universidades
o haciendo carreras que no están llamados a hacerlas, simplemente para agradar a sus padres, para cumplir con un rol social, para decir mi hijo es profesional por esto, hace esto porque todos son abogados, o todos son médicos, o todos son ingenieros. Pero realmente, ¿qué es lo que te apasiona y te gusta? Por ejemplo, hay quienes tienen la habilidad de su desarrollo para el tema lingüístico, maneja más el hemisferio derecho, otros manejan más el hemisferio izquierdo, la lógica, el raciocinio, todos estos conocimientos, izquierdo, derecho, todo tenemos un potencial y debemos es hacer lo que nos gusta, porque cuando hacemos lo que nos gusta, nos apasionamos y nos educamos en ese objetivo, vamos a ser exitosos. Ese es el verdadero clave. Si realmente nos apasiona las comunicaciones, seamos los mejores periodistas. Si nos apasiona el derecho, seamos los mejores abogados. Si nos apasiona la medicina, si el conocimiento del cuerpo, seamos los mejores biólogos y médicos. Tomando esa idea, no hay conocimiento, no puede haber memoria, porque si no me gusta, ¿cómo voy a tener la capacidad del aprendizaje? Es prácticamente imposible. Por eso se dice, no se retiene nada de lo que se toma. Así que apasionémonos en nuestro conocimiento. Vivamos lo que queramos vivir de una manera apasionada, vivir con sentido, para lograr los grandes objetivos de la vida. Otra frase, la vida debe ser una incesante educación. Gustav Flower. Repito la frase, la vida debe ser una incesante educación. Gustav Flower. Vamos a analizar esta frase. Todo en la vida es un aprendizaje. Desde que nacemos tenemos que aprender a relacionarnos, a comer, a sentir, a vestirnos. Todo es un proceso de aprendizaje. Cuando valoramos el aprendizaje continuo y queremos hacer más, podemos lograr más. Si aprendemos menos, logramos menos. Aprendemos más, logramos más, hasta realmente realizarnos como personas en nuestras actividades y en lo que nos propongamos. El aprendizaje diario es lo que nos traza la ruta para llegar al éxito. Así que es muy importante esta frase. La vida debe ser una incesante educación. Gustav Flower. Otra frase importante. Nos parece importante esta frase. El conocimiento te dará la oportunidad de marcar una diferencia. Claire Fagin. Sí, el conocimiento es la base de las oportunidades. Porque con el conocimiento podemos avanzar. Y cuando tú tienes conocimiento, puedes crear tu propio conocimiento. Puedes dar aportes a alineamientos claros, a avanzar. Puedes tener un autocontrol. Puedes tomar decisiones por tu cuenta y no basarte solamente en lo que digan los libros. Los libros van a ser una información para, de acuerdo a tu hermenéutica, a tu propio aprendizaje, saber qué decir o qué no decir en la vida. Es fundamental. Así que muy importante el conocimiento para que genere las oportunidades de realmente cambiar la historia o cambiarte a ti mismo, porque es que el principal cambio está en uno mismo. El cambio de trascender, de cambiar, no está en uno. Muchos decían, es que yo quiero cambiar el mundo, pero comencé a hacerlo y no pude. Luego quise cambiar la sociedad, tampoco. Luego quise cambiar mi barrio, tampoco. Luego quise cambiar alrededor de mi barrio, tampoco. Y después me cambié a mí mismo y descubrí que sí lo podía hacer. Y cambiando a mí mismo, cambió el mundo. Esa es la realidad de la vida. Así que muy importante tener en cuenta las oportunidades que te da la vida y esos cambios a través del conocimiento. Cuando te conoces a ti mismo, ya avanzas en la vida para lograr los siguientes pasos. Entonces repetimos, el conocimiento te dará la oportunidad de marcar una diferencia. Claire Fagin. Otra frase importante, toda vida es una constante educación. Eleanor Roosevelt. ¿Qué es la vida? Una constante educación. Infinita, nunca se termina. Mientras estemos en la escuela de la vida, es una escuela de aprendizaje. No solamente lo que decía la frase de la escuela Doña Rita, donde iban a estudiar cuando eran jóvenes o la vida. Está la universidad de la vida, está el aprendizaje diario. Todos los días aprendemos de un amigo, una persona. Y aún podemos estar muriéndonos, podemos tener 90 años y al final aprendemos algo nuevo. Nunca terminamos de aprender. Y ese es el encanto y la maravilla de la vida.
Y entre más sabemos, sabemos que nada sabemos. Es muy importante determinarlo. Así que fundamental. Toda una vida es una constante educación. Eleanor Roosevelt. Otra frase. Las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación. J.J. Rousseau. Importantísimo. La educación. ¿Qué seríamos sin la educación? La educación es la que te permite conocer, y sin conocer estamos a oscuras. Así que la vida, para que te endereces, para actuar por el buen camino, es necesario conocer lo que está bien y lo que está mal, entenderlo claramente, para llevar nuestro camino recto. Así que importantísimo lo que se habla sobre que las plantas, el cultivo, esos minerales que se les dan a las plantas, el abono para que crezcan, para que luego tengan frutos. Así es el conocimiento. Cuando nos educamos, cuando aprendemos, cuando tomamos las decisiones acertadas de vivir nuestra vida en una constante educación, en un constante desarrollo, en un constante entrenamiento mental, de conocimiento, de aprendizaje, logramos enderezar nuestra ruta y nuestro camino, porque ya sabemos y conocemos, y entre más aprendemos, menos aprendemos, pero ya sabemos que necesitamos más para enderezar nuestro camino y buscar nuestra ruta. Por eso vienen las especialidades del conocimiento, las especialidades de conocimiento donde haces una carrera y no te quedas ahí. Hay gente que dice, bueno, yo quiero ser médico, pero me voy a especializar en cardiología, en el corazón, maravilloso. Yo quiero ser abogado, pero especializar en el sistema penal, o en el administrativo, o cualquier área de la vida. Yo quiero ser músico, pero voy al conservatorio, pero quiero entonces hacer una especialización en musicoterapia. Ese es un tema muy interesante, porque si queremos dar buenos frutos y queremos aprender y crecer más nos debemos educar para ser mejores personas y contribuir a la sociedad. Fundamental. La clave de la educación, esta otra frase es muy importante. La clave de la educación no es enseñar, es despertar. Ernest Renan, repito otra vez. La clave de la educación no es enseñar, es despertar. Ernest Renan. Definitivamente. Cuando tú realmente te educas para formarte, para trascender, para llegar al conocimiento y metértelo en el interior de tu corazón, está ahí como un fuego latente. Ahí es donde realmente despiertas y vas a la luz del conocimiento. Y vas y determinas si quieres ir al siguiente nivel. Pero cuando tienes el conocimiento en tu vida, cuando la luz del conocimiento entra en ti, tu vida cambia. Tu forma de mirar la vida cambia. Vas a ser una persona totalmente nueva y vas a mirar las cosas con una mayor claridad. Vas a ver un entorno claro. Vas a analizar cada detalle de la vida y no vas a vivir la vida en el oscurantismo, nunca jamás. Así que es muy importante nunca solamente enseñar, sino despertar. Y despertamos cuando un profesor te da una clase convencido y amando lo que hace, te transmite y te llega. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer como estudiantes. No como el término griego alumno, que alumno significa sin luz. No, de estudiar, de aprendizar. Porque hay una luz interna que tienes que elevar cada vez más para avanzar en la vida. Otra frase que dice de la siguiente manera: la educación es el acto de despertar la curiosidad de la mente y alimentarla. Bob Dylan. Efectivamente, cuando estamos educados, despertamos más curiosidad, porque efectivamente queremos saber más y conocer más, porque entendemos algo y queremos profundizar en ello, y si nos apasiona y si queremos realmente hacerlo, vamos a lograrlo. Es fundamental ese acto de despertar. Y queremos más porque vamos a querer alimentar más ese conocimiento, así como esos árboles que necesitan nutrientes, pues esos nutrientes los pide el cuerpo, digamos, o los pide a las plantas, así el cuerpo necesita nutrientes, pero así como tomamos vitaminas, así como comemos a diario, necesitamos fortalecer nuestra estructura mental día tras día para llevar un proceso realmente claro, un proceso de aprendizaje continuo que nos permita mirar la vida con otra óptica y nos permita llegar al siguiente nivel. O sea que repito la frase, la educación
es el acto de despertar la curiosidad de la mente y alimentarla. Bob Dylan. Otra frase que nos parece muy importante es: la educación es el cimiento sobre el cual efectivamente construimos nuestro futuro. Christine Gregor. Sí, definitivamente por eso es tan importante y vital educarnos, por eso es tan importante y vital aprender, por eso es tan importante y vital generar confianza, por eso es tan importante y vital estar en paz, por eso es tan importante y vital vivir la vida plenamente. Para lograrlo de esa manera, tenemos que educarnos y tener el cimiento de una obra. Recordemos, construye tu casa sobre la roca. ¿Cuál es el cimiento? La roca. Nunca van a pasar temblores ni nada, porque si la construyes sobre la arena, ¿qué es lo que pasa? Si la construyes sobre otro material, ¿qué es lo que pasa? Pero si la construyes sobre la roca, permanecerá firme siempre. Así es la educación para nuestra vida. Un proceso de un cimiento que vamos construyendo para lograr ser personas de bien y trascender en esta vida. Repito esta frase: la educación es el cimiento sobre el cual construimos nuestro futuro. Christine Gregory. Otra frase que nos parece importante es: la educación es el proceso en el que descubrimos que aprendiendo aprendemos a aprender. ¿Qué frase? José Saramago. La repito: la educación es el proceso en el que descubrimos que aprendiendo aprendemos a aprender. José Saramago. ¿Por qué esto? Porque a medida que aprendemos a que entendemos algo para que nos lleve a un siguiente nivel donde haya una aprehensión con H intermedia, dominamos ese conocimiento y vamos al siguiente nivel para entender más. Y entonces cuando entendemos más, aprendemos lo que significa para poder tener un control de ese conocimiento y llevar realmente un resultado. Ese resultado nos determina las personas que somos, ese resultado nos determina los seres humanos, ese resultado determina qué vida tenemos en la sociedad, cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos hacemos con ese interlocutor. Es entender todas las dinámicas de la vida y entrar a una sociedad sin ningún reparo, sin ningún miedo, porque como tenemos la luz del conocimiento, ya ahora sí podemos decir, somos seres humanos. Así que importantísimo el conocimiento, importantísimo la educación, importantísimo tener la estructura mental para valorar, para crecer, y hay más, para generar amor propio, porque cuando sabemos que aprendemos, nos amamos a sí mismos y decimos, ve, de verdad, tengo un conocimiento, vale la pena, me siento bien. Eso genera una autoestima que nos permite vivir en sociedad. Es muy importante, repito la frase: la educación es el proceso en el que descubrimos que aprendiendo aprendemos a aprender. José Saramago. Otro autor que me parece interesante es: la educación no es una preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. John Dewey. Sin educación no somos nada. Ahí está diciendo todo. Es más, yo creo que esta frase no es necesario ni de tener que explicarla. Es muy sencilla, muy práctica y muy directa. Directa porque lo encierra todo en una sola frase. Y dice de la siguiente manera: la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. John Dewey. Avancemos con la siguiente frase. Yo creo que esta frase de John Dewey es muy clara. Y la vuelvo a repetir nuevamente. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. Ya saben lo que estamos hablando. John Dewey. Otra frase: enseñar es aprender dos veces. José Dewey. Claro que sí. Cuando enseñamos, pues estamos practicando el conocimiento y lo volvemos a dar. De esa manera practicamos dos veces, lógicamente, y esto nos permite a manejar, a controlar, a entender, a analizar en sí mismo, y entre más practicamos el mismo conocimiento, vamos a ver que podemos ahondar aún más y podemos inclusive dar mayor conocimiento. Es impresionante lo que hace la preparación en la vida, fundamental. Así que lo repetimos esta frase: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Así que hay que tener en cuenta este detalle efectivo de este autor, John Dewey. Vamos a otra frase que nos parece importante: enseñar es aprender dos veces.
Joseph Joubert. Enseñar es aprender dos veces. Joseph Joubert, que es la que acabamos de decir. Y la otra, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Lógicamente, sin educación no somos nada. Así que la educación es lo que te permite ser y trascender en la vida. La educación es la fuente primigenia, el conocimiento. Con el conocimiento podemos llegar a ser sabios. Con el conocimiento podemos llegar a ser sabios y para ser sabios tener temor de Dios. Y teniendo temor de Dios podemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su conocimiento para interactuar en la vida. Pero tenemos que tener decisiones. El conocimiento no llega por sí solo. Dios nos ayuda y nos da la mano cuando ve que el alumno está dispuesto. El maestro le pone la vara y el alumno dice, voy a tratar de intentar pescar. Pero tiene que tomar las decisiones de coger un libro, de ahondarse en el conocimiento, de ir a una biblioteca, de entender, de estudiar, de practicar. Y solamente cuando sus ojos estén rojos y cuando el cuerpo no pueda más y vea que efectivamente dominó ese conocimiento, ahí puede decir, lo logré. Eureka, como dice la frase. Repetimos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Otra frase. Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. Margaret Mead. Sí, hay dos diferencias muy importantes que dice esta doctora Margaret Mead. Y es, no es qué pensar, porque el pensamiento está todo. Tú le pones el conocimiento, pero lo importante es cómo vas a pensar, cómo vas a aplicar la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La interpretación que le das a ese conocimiento para, lógicamente, avanzar en la vida. Fundamental. Así que hay que proceder a saber pensar. Hay que proceder a entender las dinámicas. Por eso repito esta frase que es para los niños fundamental, para la vida. Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. No ponerles el conocimiento y decirles que así es, sino cómo pensar, qué vas a hacer con lo que estás pensando, es fundamental. Frase de Margaret Mead. Y para finalizar, vamos con una última frase que nos parece importantísima y es: una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Benjamin Franklin. El conocimiento es el poder. El conocimiento es la sabiduría de la vida. El conocimiento es la base por la cual voy a poder perseguir mis sueños, poder lograrlos, poder trascender, poder hacer. Porque si yo no sé para dónde voy, ¿qué voy a hacer? Si yo no conozco ni siquiera cómo dar los pasos para un objetivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lograrlo? Así que el conocimiento es la mejor inversión. Nunca les duele invertir en conocimiento. Créame que cuando la mente cambia, el cuerpo cambia, la vida cambia. Esa estructura mental en la vida te permite ser otra persona, otra óptica, otro desarrollo. El conocimiento es aquel que te permite generar lo que tú quieras en la vida. Pero el conocimiento aplicado con acciones concretas es lo que te lleva al éxito. Así que repitamos esta frase de Benjamin Franklin. Una inversión en conocimiento. Y vamos a seguir avanzando en este tema. Finalizando decimos, un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. William Shakespeare. Vamos a finalizar con esta frase para terminar este ciclo. Espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal Be Music Enterprise, una producción de arte global internacional. Le pongan la campanita y síganos, que vamos a seguir hablando de frases célebres del mundo entero. Recuerden que entre más nos sigan, más podemos invertir en ese tipo de contenidos que son valiosos para la vida y transformar la vida de los demás. Si tienen dudas, inquietudes, nos comentan en las campanitas, en los mensajes, o nos escriben al correo beremusicas@gmail.com. beremusicas@gmail.com. Recuerda que con tu apoyo, la campanita, mano arriba, suscribiéndote, vamos adelante. Y los que quieran ser miembros de la comunidad Music Enterprise van a estar siempre ahí de frente,
en todas las notificaciones para saber quiénes son los que están apoyando nuestro canal y de esa manera hacemos la obra maravillosa, la obra transformadora del amor de Dios, la evangelización. Muchas gracias.